Según el señor Gastón, acá hay dos cosas que no entendemos o cosas que no entendemos sobre Gaza y Cisjordania. ¿Qué es eso? Vamos a ver acá. Todo el mundo habla de los territorios palestinos como si fueran una sola cosa, pero la realidad es mucho más fascinante. Existen dos Palestinas, podemos decir. Una es Gaza, donde jamás ni siquiera reconoce el derecho a Israel, de Israel a existir. La otra es Cisjordania, donde la autoridad palestina dice una cosa en inglés y en árabe dice algo muy, muy diferente. Son como Pero vamos a ver acá en el mapa. Mira, ese es el mapa. Según el plan de partición de la ONU, para que hubiese un Estado de Israel y un Estado palestino en el territorio de Palestina, esa parte verde debería ser de Palestina y esa parte blanca debería ser de los judíos. Pero Cisjordania es esa parte y Gaza es esa de acá. Esa de acá, mira. Cisjordania es esa y Gaza es esa. Pero al final, ¿qué pasó? Al final, mira, ¿cómo podrían creer que eso iba a pasar? Mira, unidas apenas por esa partecita y dejando separado Israel acá. Era algo impensable, ¿no? Pero bueno, al final, ¿cómo se quedó? Al final quedó esa parte chiquita de Gaza, donde viven cerca de 2 millones de personas. Y esa parte de Cisjordania también controlada todo por Israel, tiene la autoridad palestina apenas en estas pequeñas partes acá que están en verde. Que disminuyó ahora, porque era eso en 2008, pero ahora aumentó mucho más el control de Israel. Bueno, vamos a ver qué dice entonces sobre esas dos partes. Una que es Gaza, acá, y Cisjordania, que es por acá. como dos experimentos sociales en paralelo. Misma población, misma causa, incluso reciben los mismos fondos internacionales de alguna forma, pero han tomado caminos tan diferentes que parece que estuviéramos hablando de dos planetas distintos. ¿Cómo es esto Caminos diferentes, en 2005 que hubo de las elecciones, la mayor parte de Gaza votó en Hamas. Hamas quedó como el primer ministro, el gobierno de Palestina y del Estado palestino, de un posible, ¿no? Estado palestino, y donde la autoridad palestina quedó con Fatah o LP, que sería el del presidente todo. Pero al final quedaron separados por territorios, cada uno quedó con un territorio para sí, donde la autoridad palestina de la OLP manda parte de Cisjordania y jamás manda o manda en Gaza. Seguimos. posible? Bueno, todo cambió en el 2005, cuando Israel tomó una decisión que parecía a priori tener mucho sentido, que fue el retiro completo de todos sus ciudadanos y soldados de Gaza. Les dio a los gazatíes la libertad de elegir su propio futuro. Lo que Pero quedó controlando sus fronteras, ¿no? Lo que entraba por acá y por el mar, menos lo que entraba por Egipto. pasó después, nadie lo esperaba. O sí, no sé, pero no estoy exagerando. Las diferencias entre Gaza y Cisjordania son tan profundas que cuando entiendas realmente lo que está pasando, vas a ver el conflicto de Medio Oriente con otros ojos. Empecemos. Empecemos por lo básico, pero espera, porque te prometo que esto se pone muy interesante. Gaza es una franja costera junto al mar Mediterráneo, básicamente un corredor estrecho entre Israel y Egipto, y es muy pequeña. De hecho, en este también diminuto territorio viven más de 2 millones de personas, lo que la convierte en una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Cisjordania, Re chiquita, re chiquita. por otro lado, es un territorio mucho, mucho, mucho más grande y está al este de Israel y limita también con Jordania. ¿Ok? Con Jordania, pueden ver en el mapa. Estos dos territorios son parte de los territorios palestinos y no son contiguos, hay que tener eso en cuenta. Es decir, no están unidos, no hay una carretera que uno pueda tomar. Era para ser, mira, era para ser, según acá el plan de partición de la ONU, era para ser contiguos, pero no lo son, debido a que tomó Israel en sus muchas guerras, ¿no? Para ir de Gaza a Cisjordania o de Cisjordania a Gaza, no por lo menos hoy en día. Pero amigos, acá viene lo interesante. Antes del 2005, estos territorios no eran tan diferentes. Sí había diferencias, pero no eran tan diferentes entre sí. La gran divergencia empezó cuando Israel tomó esta decisión histórica de retirarse de Gaza, que es lo que mencioné antes en la introducción. Israel básicamente desmanteló todas sus comunidades en Gaza, evacuó a más de 8.000 ciudadanos israelíes y retiró a cada soldado del territorio. Incluso dejó un montón de cosas en Gaza, como, no sé, invernaderos totalmente intactos, valorados en millones de dólares, entre otras cosas, además de invernaderos, ¿ok? Pero un montón de negocios y cosas que los gazatíes pudieron haber usado, con la esperanza realmente de que los gazatíes y los palestinos lo usaran para desarrollar su economía. Pero bueno, ya todos sabemos qué pasó después. No solo que no lo usaron, sino que destruyeron todas estas cosas. En esencia, esto era un experimento. ¿Qué harían los palestinos con un territorio completamente bajo su control, sin presencia israelí, totalmente bajo su control? La respuesta llegó muy rápido. Apenas
Poco tiempo después de que Israel se retira del territorio de Gaza, Hamás tomó el control de Gaza en un violento golpe de Estado contra la autoridad palestina. Pero bien, controlaba las fronteras todavía, no era que era totalmente sin control. Controlaba y controla lo que entra y sale de Gaza, quien controla es Israel. Y lo que siguió después cambió la región para siempre. Si te interesa aprender el idioma hebreo, te invitamos a visitar el enlace que se encuentra en la descripción del video, La exclusivo para propaganda los acá. seguidores de nuestro canal. Puede Y es dejar en la descripción el video de él, quien quiere entrar, todo, puede ir allá y bueno, tiene acceso. aquí lo que yo llamo las dos Palestinas, aunque Palestina es un término problemático porque no es un país independiente o algo así. Entonces, no es correcto decir Palestina. Palestina es el nombre que dieron a la región los romanos cuando estuvieron por allá, y en contraposición a los judíos que llamaban de Judea, todo eso, porque bueno, hubo mucha revuelta de los judíos, los sacaron de allá, entonces pusieron el nombre de un pueblo que era enemigo de ellos, que eran los filisteos, y bueno, ahí pusieron Filistía en referencia a eso, y quedó Filistía, Palestina. Sino territorios palestinos, aunque también eso es complicado, pero bueno, vamos por un tema didáctico para el video, para que se entienda, vamos a decir las Palestinas, ¿ok? De alguna forma, para que se entienda. Como digo, estas dos Palestinas tomaron caminos radicalmente diferentes. Mientras la autoridad palestina mantuvo el control en Cisjordania, Hamás transformó En parte de Cisjordania, ¿no? ¿Por qué? Volvemos al mapa. En parte, donde Israel tiene control de la mayoría de todo el territorio de Cisjordania. Gaza en algo terrible, algo que ya vimos, que es terrible. En lugar, como digo, de usar todo lo que dejó Israel, estos invernaderos o cosas para desarrollar su agricultura, lo destruyeron todo. En vez de construir escuelas, hospitales, con los millones de ayuda internacional, construyeron una red masiva de túneles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, no? ¿Por qué? Bueno, porque su Y acá posiblemente es donde se quedaron buena parte de los secuestrados, todo eso. única misión, su único objetivo, su único deseo, no era mejorar la vida de los palestinos, era destruir a Israel. Esa es su ideología. Quizás a muchos en Occidente les resulte extraño. ¿Cómo puede ser tu deseo, tu único objetivo en la vida? Si yo voy a entender, no quiere decir que sea la ideología de los palestinos en su totalidad, pero del grupo, de la agrupación Hamas, sí. Destruir a otro, destruir, en este caso, a Israel, a un país, o matar a todos los judíos, como dicen ellos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, déjenme decirles que es así, amigos, y no lo digo yo, ni tampoco lo ocultan, lo dicen ellos a viva voz. Su único objetivo es la destrucción de Israel. Por eso cuando Israel se retiró de Gaza y le dieron a los palestinos la increíble oportunidad de construir un país ejemplar con realmente hermosas playas, porque son en definitiva las mismas playas que tiene Israel, es la misma costa, o sea, pudieron haber desarrollado las playas, pudieron haber hecho hoteles de lujo, escuelas, pero no, amigos y amigas, usaron ese dinero para el terror. De hecho, según el Wall Street Journal, cada túnel de Hamás cuesta aproximadamente $3 millones. Mira. Dinero que podría haberse usado para construir casas, clínicas, escuelas. ¿Cuántas? De verdad, ¿cuántas? Es una locura. Pero bueno, Cisjordania tampoco es exactamente un modelo de buen gobierno a diferencia de Hamás. Claro que no. La autoridad palestina ha recibido miles de millones de ayuda internacional de países occidentales, pero gran parte de ese dinero simplemente desaparece. Desaparece, por decirlo de una forma muy, un eufemismo, ¿no? Bueno, mucha gente dice que hay mucha corrupción en Cisjordania, entonces donde tiene problema la autoridad palestina. De hecho, hay que decirlo. El propio Hamas dice eso también, por eso gana muchos adeptos, mucha gente que le sigue, mismo en Cisjordania. Parte de ese presupuesto anual de la autoridad palestina se va en lo que se llaman pagos a mártires, que es básicamente incentivos financieros a quienes realizan ataques contra israelíes, ataques terroristas. Mira. Esto es literalmente así, pueden buscarlo en internet ahora. A ver, es como si tuviéramos dos versiones diferentes del mismo problema. En Gaza, Hamás ni siquiera pretende crear la paz. Esto es así. En Gaza es así. La carta fundacional de Hamás literalmente llama a la destrucción de Israel. No lo ocultan. Son al menos honestos, ¿no?, sobre sus intenciones. En Cisjordania, la autoridad palestina juega un papel mucho más sofisticado. Coopera en alguna medida, ¿ok? Hay que tomarlo con pinzas esto, en temas de seguridad con Israel, mientras simultáneamente, este es el tema, nombra escuelas en honor a quienes mataron israelíes y, como digo antes, el tema de que paga salarios a mártires. Pero las diferencias no son solo políticas entre Gaza y Cisjordania, no. La vida diaria también de los palestinos en los territorios es completamente distinta entre uno y otro. En Cisjordania, al menos podemos decir hasta el 7 de octubre, realmente miles de palestinos trabajaban en Israel o en empresas israelíes, ganando salarios significativamente más altos que en territorio palestino. Es decir,
hay un intercambio comercial muy limitado, pero hay, por temas de seguridad claramente, pero había una cierta cooperación en temas de seguridad en ese sentido. De hecho, uno va caminando por las calles en Israel y, por lo menos, como digo, antes del 7 de octubre se podía encontrar con palestinos trabajando en Israel tranquilamente. Era digamos, algo muy común que uno podía ver. Ahora, en Gaza, la situación es radicalmente diferente. Hamás ha convertido prácticamente todo en una infraestructura militar. Estamos hablando de hospitales, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de mezquitas. Nada está fuera de los límites cuando se trata de esconder armas o lanzar cohetes contra civiles israelíes. Ahora, esta división entre Gaza y Cisjordania crea una situación realmente interesante en lo que sería el escenario internacional. Mientras que la autoridad palestina es reconocida como un interlocutor legítimo, podemos decir, por la comunidad internacional, Donde tiene embajadas de varios países del mundo, acá mismo en Brasil, tiene una embajada de la autoridad palestina representando esa parte de Cisjordania y de la autoridad palestina, no de Hamas, pero tiene una embajada acá. Hamás está catalogada por la mayoría como una organización terrorista. Digo, por Estados Unidos, por la Unión Europea y otros países que no son Estados Unidos o pertenecientes a la Unión Europea. Y esto crea una realidad muy particular, porque el mundo habla de los territorios palestinos como si fueran una unidad, pero en la práctica está tratando con dos entidades que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo entre ellas. Es insólito, pero es así. Y esto nos lleva a, yo creo, la pregunta del millón. ¿Cómo puede haber una solución al conflicto cuando los propios palestinos están tan divididos? Pero no es una división de opiniones políticas. No, están divididos a muerte. Se matan entre sí. Es como, no sé, intentar jugar al ajedrez para alguien que está del otro lado con alguien que está jugando a las damas. Está jugando otro juego totalmente. Y lo más irónico de esta división es que beneficia a ambos gobiernos palestinos, beneficia a la autoridad palestina y beneficia a Hamás. Porque Hamás mantiene su control totalitario sobre Gaza mientras recibe ayuda humanitaria, ¿ok? Ayuda humanitaria, recibe dinero, fondos internacionales, de cuerpos internacionales, de organizaciones que obviamente van a parar el terror. Y la autoridad palestina sigue recibiendo millones en fondos internacionales también. Pero bueno, ellos claramente mantienen su poder en Cisjordania y con el dinero hacen otras cosas, pero también estamos hablando de cosas en esencia similares. Y podemos decir que los únicos que pierden en este juego, los que quedan atrapados en el medio, son los palestinos comunes. En Gaza, generaciones enteras han crecido bajo el régimen de Hamás, donde los libros escolares enseñan que Israel debe ser destruido. En Cisjordania, los jóvenes crecen viendo cómo sus líderes viven en mansiones mientras prometen un futuro que nunca llega. Nunca llega. Esta es la realidad que el mundo no quiere ver. No hay una Palestina. Hay dos entidades completamente diferentes, con objetivos diferentes, con métodos diferentes. Una usa trajes y habla de paz mientras financia el terror, y la otra, bueno, ni siquiera pretende querer la paz. Mientras el mundo siga ignorando... Dos palestinos, bueno, interesante como pone. Yo diría dos gobiernos palestinos que se pelean, que tienen objetivos diferentes. Uno acepta la existencia del Estado de Israel y otro no acepta. A pesar de que, bueno, exteriormente yo no lo vi ningún representante de la autoridad palestina hablando en contra de Hamas también. Ojo con eso. esta realidad, mientras sigan tratando a los territorios palestinos como si fuesen una sola entidad, la paz va a seguir siendo imposible. Entonces, digamos, ¿qué hemos aprendido hoy? Cuando el mundo habla de los territorios palestinos, está ignorando una realidad fundamental y compleja. Gaza y Cisjordania son extremadamente disímiles, diferentes entre sí. Y esto no es un detalle menor, amigos, no es un detalle menor. Es la clave para entender por qué la paz parece tan lejana. Porque mientras el mundo siga pretendiendo que hay una sola Palestina, mientras sigan ignorando estas diferencias fundamentales, cualquier intento de negociación está destinado al fracaso. Esa es mi opinión, amigos. Entonces, quizás la existencia de dos estados no sea posible, sino la existencia de tres estados acá en la región de Palestina, porque bueno, la idea de dos estados de la ONU es que hubiera el Estado de Israel y hubiera el Estado palestino. Pero acá podría ser que hoy había que haber un Estado palestino de Cisjordania, un Estado palestino de Gaza y el Estado de Israel. No lo sé. ¿Qué piensan ustedes? Difícil problema ese de Palestina, una solución probable realmente. No lo sé cuál sería posible, pero me gustaría saber qué piensan ustedes acá, Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil.